Durante años, el nombre de Eileen Wuornos flotó como un murmullo áspero en los archivos policiales de 3 regiones distintas: Florida, el Atlántico Sur y los corredores interestatales que se pierden hacia el Pacífico. Convertido ya en una sombra que aún respira en la memoria criminal de Estados Unidos. La llamaron depredadora. La llamaron víctima. La llamaron monstruo. Pero pocos comprendieron que, detrás de sus 7 asesinatos confirmados, existía un paisaje emocional que se desmoronaba como un puente corroído por la tormenta. Imagina una figura empapada por la lluvia, caminando entre los árboles torcidos de un bosque nocturno, sin mirar atrás porque el pasado la perseguía demasiado cerca. Eileen avanzaba con la mandíbula apretada, sintiendo que cada paso la acercaba a algo inevitable. La culpa. La furia. La certeza de que el mundo entero era un arma apuntada contra ella. La leyenda urbana la pintó como un espíritu implacable, la mujer que emboscaba a hombres inocentes al borde de la carretera. Pero los expedientes forenses revelarían un mapa más denso, un patrón casi clínico. Una vida llena de abandono, de golpes invisibles, de decisiones que ardían como cicatrices frescas. ¿Qué ocurre cuando una víctima deja de huir y decide atacar? Esta es su historia. Su descenso. Su mito convertido en evidencia. Suscríbete para no perderte ninguno de estos relatos que revelan lo que otros prefieren no mirar. Nació en 1956, en un invierno tan frío que los árboles parecían sostener la respiración. Desde su primer llanto, la vida de Eileen Wuornos ya tenía la textura áspera de un crimen sin resolver. Su madre desapareció como una sombra que se desliza detrás de una puerta cerrada, dejándola a ella y a su hermano en manos de unos abuelos que confundían disciplina con castigo. La casa en Michigan era un refugio torcido, un lugar donde el silencio dolía más que los golpes. Allí, en ese pequeño universo de madera húmeda y respiraciones contenidas, comenzó la leyenda, la niña que aprendió que el mundo no ofrecía abrigo, solo resistencia. Mientras las noches se estiraban como un pasillo sin luz, Eileen buscaba calor en una fogata improvisada detrás del garaje. A veces hablaba sola, preguntándose si realmente había alguien en el mundo dispuesto a verla sin desprecio. Nadie respondía. Su hermano la miraba desde lejos, intentando entender cómo la rabia podía moldear a una criatura tan pequeña. Y aún así, en esos años tempranos, ya llevaba dentro un fuego difícil de extinguir, un resplandor que podía iluminar o quemarlo todo. A los 11 años descubrió la crudeza del abandono definitivo, su abuelo la expulsó del hogar por provocar disturbios. No había mapas para una niña que apenas sabía defenderse de la noche. Vagó entre los pinos, inventando historias para no sentirse vacía. Cuando el viento soplaba fuerte, juraba escuchar su nombre mezclado con el crujido de las ramas. Fue allí, entre raíces húmedas y barro frío, donde comenzó a construir su propia versión del mundo, uno en el que la supervivencia era la primera ley, y el afecto, un lujo. Con el tiempo, desarrolló una habilidad inquietante, leer las intenciones de los hombres con solo mirarles las manos. No era magia, era instinto. Un mecanismo de defensa entrenado por años de peligro. En criminología, este tipo de adaptación temprana se conoce como hipervigilancia, una condición que surge cuando el cuerpo aprende a anticipar amenazas antes de que existan. Para Eileen, no era teoría. Era su forma de respirar. A los 14 años ya se refugiaba en autos abandonados cerca de carreteras del Atlántico Norte, buscando monedas o comida entre asientos rotos. La lluvia golpeaba el metal como un reloj impersonal, recordándole que el tiempo no se detendría para ella. La oscuridad la envolvía mientras el motor inexistente mantenía la cabina helada. Ahí comprendió que el mundo no tenía intención de salvarla. Así que empezó a salvarse sola. A los 15, se convirtió en una figura casi espectral. Los conductores que pasaban por caminos rurales decían ver a una adolescente caminando sola bajo tormentas súbitas. Algunos reducían la velocidad, pero ella solo miraba con los ojos entrecerrados, como si ya conociera el final de cada intento de ayuda. Esa frialdad no nació en un día, fue el resultado de años convertidos en cicatrices pequeñas, casi invisibles, pero profundas. En una tarde sin viento, mientras se escondía entre la maleza, vio a un grupo de cazadores revisar el lago helado.
Sus voces se perdían entre los árboles. Eileen, sin saber por qué, tomó una piedra y la lanzó hacia el centro del agua. El impacto resonó como un disparo. El hielo vibró. Y por un instante, creyó que algo oscuro se movía debajo de la superficie. Ese sonido, ese temblor mínimo, la acompañaría el resto de su vida, como si hubiese despertado una respuesta que aún no entendía. ¿Sobreviviría alguien a una infancia que nunca le permitió aprender lo que era la calma? La adolescencia de Eileen avanzó como un corredor estrecho donde cada paso resonaba demasiado fuerte. Cuando cumplió 16 años, ya comprendía que la vida no le debía explicaciones. Dormía en autos abandonados, en estructuras de madera consumidas por la humedad, o bajo el cielo del Atlántico Norte, donde el frío parecía morderle los huesos. Cada madrugada despertaba con el mismo pensamiento: nadie vendría a buscarla. Nadie vendría a rescatar a una muchacha que había sido expulsada incluso del lugar más hostil. Su cuerpo se convirtió en moneda de cambio. A los 17 ya entendía la mecánica cruel de los intercambios: comida por compañía, gasolina por silencio, billetes rápidos a cambio de algo que ella ya no consideraba parte de sí misma. En los caminos rurales, algunos hombres bajaban las ventanillas apenas 1 centímetro, como si temieran contagiarse de su desesperación. Ella sonreía con los labios tensos, consciente de que su mirada era un arma, un espejo deformado donde ellos podían ver su propia fragilidad. Muchos la evitaban. Otros no. Una noche, en un tramo de carretera donde los pinos formaban un arco natural, un conductor la obligó a subir al auto. El olor del motor quemado se mezclaba con su respiración entrecortada. Eileen sintió que el mundo se reducía al espacio mínimo entre ella y la puerta. Cuando el hombre extendió la mano, su cuerpo reaccionó antes que su mente, lo golpeó, escapó, corrió entre ramas que le arañaron los brazos como si quisieran retenerla. Esa noche aprendió que su vida pendía siempre de un hilo, y que la violencia no era solo amenaza, sino respuesta. Ese evento marcó el nacimiento de un patrón emocional que los forenses, años más tarde, definirían como huida reactiva. Una conducta donde el impulso de supervivencia es tan fuerte que el cuerpo decide por encima de la lógica. Lo curioso es que este tipo de respuesta se observa en animales que han vivido bajo persecución constante. En Eileen, era el eco de años de abandono transformado en reflejo. A finales de los 70, emprendió su viaje hacia el sur, moviéndose por autopistas que serpenteaban cerca del Atlántico antes de internarse en zonas que apuntaban a rutas del Pacífico. No buscaba un destino. Solo buscaba no morir congelada. Florida apareció ante ella como una promesa tibia: palmeras, humedad sofocante, noches donde el viento ya no cortaba la piel. Y sin embargo, ese calor no la suavizó, la endureció. Allí adoptó la vida que definiría su futuro: moteles baratos, bares con luces de neón que parpadeaban como advertencias, carreteras donde los autos disminuían la velocidad solo cuando la noche tenía demasiados secretos. En esos paisajes se convirtió en un fantasma reconocido, una figura que parecía caminar entre sombras más largas que su propio cuerpo. Algunos camioneros la describían como una presencia inquietante, alguien que aparecía de la nada, como si la carretera misma la hubiera creado. Cada gesto que aprendía, cada noche que sobrevivía, la alejaba un poco más de la niña que una vez soñó con una familia. Pero lo más inquietante era lo que aún no sabía: que toda esa historia, cada rechazo, cada golpe, cada huida, estaba moldeando a la mujer que pronto caminaría hacia el centro de un torbellino criminal. Una tormenta que no solo arrastraría vidas, sino que abriría una grieta profunda en el mito estadounidense de la inocencia al volante. Cuando Eileen se miraba en los espejos rajados de los baños de carretera, veía un rostro que no reconocía del todo. Había algo salvaje, algo frágil y algo inevitable en su expresión. Una combinación que señalaba un camino sin retorno. El mismo que la conduciría hacia las rutas donde los cuerpos aparecerían años después. La tormenta ya estaba formándose. Ella aún no lo sabía, pero estaba a un paso de convertirse en una figura que obligaría a la ciencia, a la policía y al país entero a enfrentar una verdad incómoda. Florida se convirtió en el escenario donde la sombra de Eileen empezó a moverse con una precisión inquietante. Las carreteras eran largas cintas de asfalto que ardían bajo el sol,
pero en las madrugadas parecían respirar como animales dormidos. A esa hora, cuando el mundo parecía suspenderse, ella caminaba entre moteles corroídos por la humedad, escuchando cómo los insectos golpeaban las lámparas de neón y morían en silencio. Sabía que la noche era su territorio, y también su condena. En los bares de Daytona, se mezclaba con camioneros, trabajadores nocturnos y hombres que buscaban compañía para olvidar su propio vacío. Con el tiempo, se volvió experta en leer intenciones. Cuando veía un gesto brusco o un brillo extraño en la mirada, un mecanismo interno se activaba, un instinto nacido en las cicatrices de su infancia. Y aún así, vivía cada noche como si fuese un duelo silencioso entre lo que deseaba y lo que necesitaba hacer para sobrevivir. La policía de Florida comenzó a escuchar rumores. Historias sueltas. Versiones cortadas como si pertenecieran a un rompecabezas incompleto. Algunos hablaban de un ladrón armado en las rutas del Atlántico Sur. Otros aseguraban que un tipo peligroso estaba cazando hombres en carreteras donde la vegetación parecía esconder más secretos que fauna. Nadie imaginó que la figura responsable pudiera ser una mujer. La idea misma parecía ridícula para los investigadores de la época, entrenados para buscar al depredador clásico, masculino, silencioso, ordenado. Eileen no encajaba en ese molde. Por eso pasó desapercibida. En criminología, este tipo de error se conoce como sesgo de perfil, un fenómeno donde los investigadores interpretan una escena del crimen según lo que esperan encontrar, no según lo que los hechos realmente muestran. Ese sesgo retrasó meses la conexión entre los primeros asesinatos. Las víctimas aparecían solas, en autos abandonados en zonas boscosas, con bolsillos vacíos y un mismo signo clínico, una herida de bala de entrada limpia y directa. Pero el patrón era ignorado. La policía insistía en que se trataba de robos aleatorios, un asalto mal resuelto o disputas entre hombres. Ahí comenzó la negación institucional. Mientras tanto, la vida de Eileen avanzaba como un péndulo impredecible. A veces reía con una fuerza que parecía romper el aire. A veces lloraba en moteles donde las cortinas no bloqueaban nada. Su relación con Tyria Moore, una mujer tranquila pero marcada también por la dureza de la vida, se convirtió primero en una tabla de salvación y luego en un peso emocional que oscilaba entre el amor y la desesperación. Eileen quería cuidarla. Quería protegerla de la pobreza que la rodeaba como un humo invisible. Pero esa necesidad se transformó lentamente en justificación. Una madrugada de 1989, en un tramo de carretera donde la niebla parecía deslizarse como un animal cauteloso, Eileen se subió por primera vez al auto de un hombre que no viviría para ver el amanecer. No fue un acto impulsivo, pero tampoco fue totalmente planeado. Fue el resultado de años acumulados, un chasquido emocional que encendió una mecha oculta. Ella solo recordaba después el sonido del disparo, seco y breve, como si la muerte hubiese sido una interrupción, no un evento devastador. La policía clasificó el caso como un asalto fallido. Nada más. Pero la carretera ya había elegido su monstruo. Y ese monstruo estaba aprendiendo a respirar. El segundo asesinato llegó como una mancha que nadie quiso ver. Florida amaneció con la bruma espesa, cubriendo los árboles como un sudario. Un vehículo apareció detenido en un sendero lateral, las puertas abiertas, el viento moviendo papeles sueltos en el asiento del copiloto. El hombre dentro no respiraba. La herida de bala, otra vez limpia, otra vez precisa, hablaba más fuerte que cualquier declaración oficial. Pero la policía insistió en llamarlo robo agravado. Un crimen común. Un evento aislado. La negación se convirtió en una muralla, alta y arrogante. La prensa no ayudó. Construyeron titulares de madrugada, sensacionalistas y ciegos, aumento de violencia masculina en carreteras rurales. Nadie sospechaba que la mano detrás del gatillo pertenecía a una mujer que caminaba sola entre los matorrales húmedos, cargando un arma envuelta en un trapo. El país entero imaginaba al mismo monstruo de siempre, porque aceptar lo contrario significaba reescribir las reglas. Eileen, mientras tanto, desarrollaba un método que ella misma no comprendía del todo. Observaba los autos antes de acercarse, midiendo la distancia como un cazador silencioso. En criminología,
Existe un concepto llamado firma conductual, pequeños detalles que no responden a la necesidad del crimen, sino al impulso interno del agresor. En su caso, esa firma estaba en la frialdad con que se alejaba después. Nunca corría. Solo caminaba, como si la muerte no fuera más que un cambio en la música del viento. Una noche, mientras descansaba en un motel de paredes delgadas, escuchó el televisor de un huésped cercano. Las noticias hablaban de un posible asesino serial moviéndose entre el Atlántico Sur y rutas que apuntaban al Pacífico. Mostraban un dibujo borroso, un rostro masculino. Eileen apagó la luz y sonrió sin alegría. Sabía que aún no la estaban buscando. Sabía que esa falsa certeza los mantenía ciegos. Fue en esa época cuando comenzó a sentir el peso del mundo sobre su espalda. Tyria le pedía estabilidad, un hogar, un respiro. Pero Eileen estaba atrapada en un círculo que se estrechaba. No conseguía suficiente dinero. No conseguía suficiente calma. Cada encuentro peligroso, cada hombre cuya voz se elevaba más de lo necesario, despertaba recuerdos que le incendiaban la mente. Y fue en ese torbellino donde nació el momento perfecto para el patrocinio, aunque nadie lo hubiera imaginado. En aquellos días, cuando Eileen caminaba por carreteras solitarias, sabía que un error podía costarle la vida. Por eso muchos viajeros de la época cargaban radios portátiles diseñados para emergencias, capaces de conectarse incluso en zonas sin cobertura. Hoy, décadas después, esa tecnología ha evolucionado en dispositivos compactos como Trailguard X, un equipo de comunicación satelital que permite enviar alertas, ubicaciones y mensajes incluso en lugares remotos. Si estás en carretera, en montaña o viajando solo, tener un sistema que no depende de redes convencionales puede marcar la diferencia entre regresar a casa o perderse en el silencio. Tras ese respiro breve, la oscuridad continuó creciendo. Los cuerpos seguían apareciendo, siempre en lugares donde los pinos formaban túneles naturales, donde el viento apenas se atrevía a tocar la hierba. Los forenses empezaron a notar el patrón balístico. Una pistola calibre .22, la misma trayectoria limpia, el mismo ángulo de entrada. La ciencia comenzaba, lentamente, a desenredar el mito. Pero la negación policial aún resistía. No querían aceptar que el depredador podía tener rostro femenino. No querían admitir que un país entero podría equivocarse en su propio perfilamiento. Esa obstinación le dio a Eileen algo que nunca había tenido: tiempo. Mientras caminaba sola en la noche, con la chaqueta empapada de llovizna, comprendió que el mundo no solo la había ignorado. La había subestimado. Y esa combinación, desprecio y ceguera, era un arma silenciosa. Las carreteras se volvían más oscuras. Los encuentros más tensos. Los rumores más densos. Y muy pronto, las pruebas ya no podrían ser ignoradas. A finales de 1989, Florida dejó de ser un simple escenario y se convirtió en un tablero donde cada pieza empezaba a encajar con una precisión inquietante. Los cuerpos ya no eran señales aisladas perdidas en la maleza, eran mensajes escritos con la misma mano, con la misma arma, con el mismo silencio mortal. La ciencia, que hasta entonces había sido una invitada ignorada, golpeó la puerta con fuerza. El primer informe balístico llegó a la mesa del detective Cal Bell una tarde húmeda, cuando las persianas vibraban con el viento del Atlántico Sur. El documento hablaba con la frialdad que solo la ciencia puede sostener. La herida de entrada mostraba un ángulo directo, casi quirúrgico, sin rastros de lucha previa. Eso era extraño. Muy extraño. La mayoría de agresores improvisados disparan en movimientos caóticos, temblorosos, dejando trayectorias irregulares. Pero este asesino no. Quien disparaba sabía exactamente cómo sostener el arma, cómo respirar antes de apretar el gatillo. En términos forenses, la trayectoria balística se refiere al camino preciso que sigue un proyectil desde que abandona el cañón hasta que se detiene en el cuerpo. Y en estos casos, ese camino siempre era recto. Un patrón perfecto. Una firma que no podía ignorarse. Cal Bell lo miró y sintió que algo oscuro, algo que no encajaba con el asesino masculino que todos imaginaban, respiraba detrás de cada disparo. Los informes siguientes confirmaron lo que muchos no querían aceptar: las 7 víctimas encontradas hasta ese momento compartían la misma geometría fatal.
Hombres de distintas edades, distintos estados de ánimo, distintas ocupaciones, pero todos unidos por la misma bala. 22. Era como si el asesino caminara por el estado seleccionando piezas de un rompecabezas macabro. En el condado de Volusia, los investigadores revisaron el vehículo de una de las víctimas, cubierto por la humedad que ascendía desde el suelo como una exhalación fría. La guantera estaba abierta, las llaves aún en el suelo, y las huellas marcadas en el volante contaban una historia breve y desesperada. Pero lo que más llamó la atención fue la ausencia de señal de lucha. Era como si el atacante hubiese hablado con la víctima antes de disparar. Como si no hubiese miedo hasta el último segundo. Mientras la evidencia crecía, Eileen caminaba entre matorrales como si nada la tocara. Su rostro empezaba a aparecer en informes secundarios: mujer vista en gasolineras cercanas, posible testigo, probable vagabunda itinerante. Nada más. Nadie imaginaba que esa mujer insignificante, con ropa desgastada y mirada dura, estaba en el centro de una tormenta criminal que ya devoraba titulares. Fue también en esa época cuando su relación con Tyria comenzó a fracturarse. Lo que antes era refugio se convirtió en tensión constante. Eileen regresaba a los moteles con dinero que no explicaba, con nervios tensos, con silencios que parecían más pesados que la humedad que se filtraba en las paredes. Tyria sospechaba, pero no preguntaba. Tal vez por miedo. Tal vez por amor. Tal vez porque sabía que había respuestas que podían romper una vida entera. Mientras la ciencia avanzaba, la leyenda que había rodeado a Eileen durante años empezaba a transformarse en evidencia sólida. Los cadáveres ya no eran ecos. Eran testigos. Y cada uno apuntaba, sin saberlo, hacia la misma figura. El monstruo tenía nombre. Solo faltaba que alguien se atreviera a pronunciarlo. El equipo avanzó hacia el centro de la anomalía, donde los sensores registraban un pulso irregular, semejante al latido de un ser vivo. Los muros, aún cubiertos con la sustancia oscura, parecían responder a su presencia. Cada paso que daban provocaba un ligero estremecimiento de la estructura, como si aquello que yacía detrás de las paredes reconociera su llegada. El capitán Luján ordenó silencio absoluto. Había algo nuevo en el ambiente, una vibración, un murmullo apenas audible que se filtraba a través de las grietas. Calero acercó su micrófono ambiental y el sonido se intensificó. No eran máquinas, no era viento, eran voces. Susurros entrelazados, murmullos en un idioma gutural que ninguno había escuchado antes. Parecía un rezo. El doctor Herrera, con las manos temblorosas, murmuró que la frecuencia del sonido coincidía con las grabaciones de oraciones prelingüísticas registradas en rituales de culturas antiguas que jamás tuvieron contacto entre sí. La coincidencia era imposible, a menos que esas culturas hubieran escuchado a la misma entidad. Cuando doblaron un pasillo, la pared respiró. Sí, respiró. La superficie orgánica se expandió, como un pulmón inflándose lentamente, para luego contraerse con un suspiro húmedo. Los soldados apuntaron sus rifles instintivamente. Un olor fétido, parecido a carne podrida mezclada con tierra húmeda, inundó el aire. De pronto, una grieta en el muro comenzó a abrirse. No por presión externa, sino desde dentro. Como si algo estuviera empujando para salir. La abertura se expandió, dejando caer fragmentos de un tejido que no era roca, ni metal, ni mineral. Era blando, fibroso y cálido. Calero grababa sin pestañear. Su cámara registró la primera aparición clara de la entidad: un ojo. Un solo ojo gigantesco, rosado, sin párpados, incrustado en la masa viva detrás de la pared. Su pupila se dilató al verlos. No con curiosidad, sino con reconocimiento. Como quien encuentra algo que llevaba tiempo esperando. Luján ordenó retroceder, pero ya era tarde. La grieta se abrió aún más y una extremidad surgió de ella, retorcida y larga, cubierta de una membrana brillante. No era un tentáculo ni un brazo, era algo intermedio, pero claramente articulado. Se movía con precisión, se doblaba como si estudiara el espacio que tenía alrededor. La extremidad se acercó lentamente a Herrera. Él no corrió. No podía. Su rostro mostraba una mezcla de terror y fascinación absoluta.
Murmuraba algo sobre interacción inteligente, comunicación primaria, antes de que la criatura lo tocara. El contacto fue breve, pero devastador. La piel del doctor comenzó a cambiar de color de inmediato, adquiriendo un tono violáceo mientras una serie de venas negras se extendían desde el punto de contacto por todo su brazo. Herrera gritó, un grito que se transformó en un gorgoteo profundo mientras caía de rodillas. La criatura retiró su extremidad, pero el daño ya estaba hecho. Herrera convulsionó, arqueándose hacia atrás mientras el equipo intentaba sujetarlo. No pudieron. Su cuerpo se retorció de manera antinatural antes de quedar inmóvil, sus ojos en blanco, la boca abierta como si hubiera intentado pronunciar una última palabra que jamás salió. La grieta volvió a cerrarse lentamente, como si aquello hubiera sido solo una muestra, una advertencia. El silencio que quedó después era insoportable. Nadie podía procesar lo ocurrido. Y entonces, desde el interior de la estructura, resonó un sonido profundo, largo, vibrante. No eran voces esta vez. Era una risa. El pasillo tembló una vez más cuando el equipo retrocedió, arrastrando el cuerpo sin vida del doctor Herrera. Nadie se atrevía a mirarlo directamente. Su piel, aún cambiando de color, parecía absorber la luz alrededor, como si la muerte no hubiera terminado de reclamarlo por completo. La capitana Luján respiraba agitada, su entrenamiento militar incapaz de prepararla para lo que acababa de presenciar. Calero continuaba grabando, aunque sus manos temblaban de forma evidente. Su cámara capturaba cada vibración, cada sombra que se movía en los muros orgánicos. Ninguno quería aceptar la idea, pero era imposible negarlo, la estructura estaba viva, y ellos estaban dentro de algo que no obedecía a leyes naturales. Mientras avanzaban hacia el punto donde la señal del último escuadrón se perdió 9 meses atrás, el ambiente comenzó a sentirse más denso. El aire era más caliente, más húmedo. Las paredes parecían palpitar con mayor frecuencia, como si el organismo al que pertenecían trabajara más rápido, anticipando algo. Estamos llegando al núcleo, murmuró Luján, observando el mapa holográfico que ahora parpadeaba erráticamente. Más adelante, un arco gigantesco hecho de la misma sustancia orgánica se alzaba. Parecía una entrada, pero también una boca. En su superficie latía una serie de patrones que parecían responder al acercamiento del equipo. Como un código biológico. Cuando cruzaron el umbral, el suelo cambió. Ya no parecía una mezcla entre metal y tejido vivo, sino algo completamente orgánico. Un piso húmedo, ligeramente esponjoso, que se adaptaba a la forma de sus botas con cada paso. Calero apuntó su cámara hacia abajo y captó algo inesperado. Bajo la superficie semitranslúcida se movían sombras. Siluetas. Formas humanas deformadas, atrapadas dentro del cuerpo gigante que los contenía. Dios mío, susurró uno de los soldados, incapaz de seguir avanzando. Luján ordenó no detenerse. Pero ni ella misma creía en sus palabras. El núcleo estaba cerca, demasiado cerca, y cada fibra de su ser le pedía que se alejara. Que huyera. Pero ya no era posible. Detrás, el corredor por donde habían venido comenzaba a cerrarse, sellándose como un estómago que digiere lentamente. Entonces llegaron a la cámara central. Era un espacio titánico, esférico, iluminado por una bioluminiscencia rosada que pulsaba con un ritmo casi hipnótico. En el centro había una estructura semejante a un altar, aunque no tenía forma humana. Parecía más bien un nido, una cuna, o una incubadora. Y allí, suspendido en un líquido oscuro como tinta, flotaba algo que no se parecía a nada en este mundo. Calero enfocó con la cámara. Su respiración se aceleraba. No sabía si estaba documentando el descubrimiento más grande en la historia de la humanidad, o su propia sentencia de muerte. El ser en suspensión movió un dedo. Solo uno. Pero bastó para que la luz de la cámara parpadeara, y en ese instante, las paredes de la cámara respondieron. No con un temblor, sino con un susurro colectivo, miles de voces superpuestas, repitiendo lo mismo una y otra vez. Llegaron tarde. La capitana entendió entonces que el equipo perdido no había desaparecido. Había sido absorbido. Y ahora ellos estaban destinados al mismo final.
El ser dentro del líquido oscuro abrió sus ojos. No eran humanos, ni animales, ni alienígenas en el sentido convencional. Eran profundidades, dos pozos de memoria que parecían contener eras enteras de evolución comprimida. La capitana Luján sintió un golpe interno, como si su propio sistema nervioso hubiera sido tirado hacia adelante. Las luces del equipo se apagaron al mismo tiempo. Solo quedó el resplandor orgánico del enorme organismo que los rodeaba. Calero registró la escena aún con la cámara sin energía, porque el núcleo mismo emitía suficiente radiación bioluminiscente para seguir grabando. Cada paso que daban hacia atrás generaba un eco viscoso en el suelo vivo, como si el organismo no quisiera soltarlos. El ser dentro de la cuna levantó una mano, y el líquido que lo envolvía se abrió como si obedeciera una orden muda. Luján sintió que algo entraba en su mente. No era un lenguaje. Era una transferencia. Memorias ajenas. Ciclos completos de crecimiento, destrucción y renacimiento. Pasado, presente y futuro como una sola línea sin interrupciones. Ella cayó de rodillas, con un grito desgarrador que el eco del lugar amplificó como un aullido de criatura herida. Calero quiso arrastrarla, pero una figura emergió del piso transparente, el rostro deformado de uno de los rescatistas desaparecidos, pegado a la membrana interior como si intentara escapar. Luego otro. Y otro. Todos extendiendo manos que nunca llegarían a romper la superficie. Manos que parecían suplicar. No repitan nuestro destino. El ser salió finalmente de la cuna. No caminaba, flotaba. La gravedad alrededor de él se alteraba con pulsos suaves, como si el espacio mismo obedeciera sus movimientos. Cuando se acercó a la capitana, Calero pensó que la mataría. Pero no lo hizo. El ser tocó su frente. Luján se quedó inmóvil. La cámara captó cómo su respiración se volvió lenta, casi imperceptible. Luego comprendieron, no la estaba matando. La estaba copiando. Su mente. Su memoria. Su vida entera. Cuando la soltó, Luján cayó hacia atrás. Con los ojos abiertos. Sin un rasguño. Pero vacía. No había miedo en ella, ni conciencia. Solo un cuerpo que seguía respirando por inercia. Una carcasa humana sin historia. Calero, aterrorizado, apuntó su cámara directamente hacia el ser y murmuró. Esto no puede salir de aquí. El ser lo observó durante un largo segundo. Luego, las luces biológicas parpadearon y las paredes comenzaron a cerrarse. Calero corrió llevando el cuerpo inerte de Luján sobre un hombro. En algún punto dejó de escuchar el susurro de las voces atrapadas bajo el piso. Ahora solo oía su propia respiración, violenta, desesperada. Encontró una salida. Un túnel estrecho que no había visto antes, como si el organismo se lo ofreciera. Tal vez era una trampa. Tal vez una elección. Pero la tomó. Horas después, Calero emergió a la superficie. El cielo estaba gris. La nave quedó atrás, enterrada nuevamente bajo una marea que parecía respirar. Luján seguía viva. Pero jamás volvió a ser ella misma. Su expediente fue clasificado. Su cuerpo mantenido en un estado vegetativo, sin señales de actividad cerebral. Sin ciclo de sueño. Sin recuerdos. Como si su historia hubiera sido arrancada desde la raíz. Calero entregó las grabaciones. Y aunque sobrevivió, nunca volvió a hablar en público. No renunció al equipo de investigación, pero tampoco volvió a una misión de campo. Al final, el descubrimiento no solo reveló algo que vivía bajo nuestros océanos, sino algo que vive en nosotros, la absurda costumbre de explorar sin entender, de tocar lo desconocido como si mereciéramos sus respuestas. Somos una especie que insiste en abrir puertas sin preguntar quién las cerró antes. Y si Luján nos dejó una advertencia, aunque nunca vuelva a hablar, es esta. La curiosidad humana no siempre es valentía, a veces es el primer paso hacia nuestra extinción.